Gracias por su presencia, gracias por el tiempo que ustedes van a destinar a esta sesión. Hoy además que es un día sábado, que usted lo puede estar destinando pues a estar con su familia, a estar descansando en casa, realizando alguna actividad familiar, que usted esté aquí y vaya a pasar conmigo estas 2 horas aproximadamente que tendremos de esta sesión. Yo lo valoro bastante y aprecio mucho el interés y esa deferencia que usted me está dando. El objetivo de este webinar, bueno, realmente son varios los objetivos que persigo con este webinar, ¿no? Uno de ellos es un poco iniciar un ciclo de webinar que tengo pensado realizarlos. Los webinars, como usted sabe, son actividades que se las realiza online para dar una conferencia, una charla, un taller, y pienso iniciar un ciclo de webinars con este tema y con otros más, de los cuales le estaré enviando puntualmente la invitación. Creo que una de las actividades que hay que aprovecharlas es precisamente la de estos webinars. He visto, por ejemplo, cómo en el semestre pasado en otras universidades han sido bastante activos desarrollando diferentes webinars para los estudiantes, muchas veces con profesores invitados de otros países incluso, para que dicten una pequeña charla, una pequeña conferencia de unos 30 o 60 minutos sobre temas puntuales con los estudiantes. Entonces, yo estoy despertando un poquito esas ideas y para el próximo semestre pienso invitar a algunos docentes, amigos que tengo de diferentes universidades, no solamente del Ecuador, sino también del exterior, para que dicten charlas a los estudiantes de economía, especialmente, que es la carrera en donde me encuentro ahorita, tanto aquellos estudiantes que yo los tenga en ese momento en el semestre, como aquellos que estén en semestres anteriores o posteriores. Entonces, el día de hoy me inicio con este webinar que trata sobre el modelo de ecuaciones estructurales basados en la varianza, PLCen. Este webinar pienso también luego, le comento, pienso también dictarlo a otras universidades. Entonces, como le comentaba a alguno de los compañeros que están aquí presentes, pienso con este webinar también tomarlo como una especie de ensayo, ¿sí? Para ver cómo estoy en el tema de las diapositivas, cómo estoy un poco con las explicaciones de estos temas, ¿verdad? E ir poco a poco este webinar perfeccionándolo. Entonces, de allí que de pronto usted va a encontrar que a lo mejor existen por ahí algunas diapositivas que falta por trabajarlas un poquito más, algunas ideas que también están un poquito por desarrollar, porque bueno, es mi primer webinar con respecto a este tema, del cual ya vamos a adentrarnos poco a poco, a hablar del mismo. Y en tal sentido, una vez que terminemos el webinar, yo agradecería bastante que quienes deseen me escriban por favor al correo y me den una retroalimentación de qué les ha parecido, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué comentarios tienen? ¿Y en qué aspectos usted cree que debo de mejorar? De pronto hubo alguna explicación que se hizo muy a la ligera o alguna explicación que no quedó muy clara. Me gustaría por favor que usted me retroalimente con eso, porque como le digo, mi intención es este webinar poderlo dar luego también en otras universidades, a estudiantes, a profesores, y con las observaciones que usted me pueda hacer, pues me va a ayudar muchísimo a irlo poco a poco mejorando, porque esa es la intención. Entonces, tómelo esto como un primer ensayo que yo también voy a hacer con este tema del modelado de ecuaciones estructurales basados en la varianza. Entonces, bueno, un poquito con este preámbulo, poco a poco se irán uniendo de pronto otros invitados y con este preámbulo pues voy a dar inicio ya al webinar en honor al tiempo, ¿no? Ok,
Bien, ok, vamos entonces iniciando. Bien, permítame realizar una breve presentación de mí. Soy economista de profesión, me gradué en la Universidad Estatal de Guayaquil, tengo una maestría en gestión de proyectos en SPAE y un doctorado en sostenibilidad que lo terminé el año pasado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tuve la suerte durante el desarrollo de mi etapa doctoral, aproximadamente 4 años y medio, tuve la suerte de estar como investigador en formación del CREDA, que es un centro de investigación en economía agroalimentaria en Barcelona, España. Actualmente soy profesor de microeconomía en la Universidad Estatal de Milagro y una de mis aspiraciones es la de poder conformar una comunidad de investigadores en esta metodología PLSEN capítulo Ecuador, donde podamos tener diferentes actividades como estas, por ejemplo, desarrollar diferentes webinars, talleres, cursos, intercambiarnos información, poder realizar proyectos utilizando esta metodología, hacer congresos, ¿sí?, nacionales e internacionales, e ir difundiendo el uso de esta metodología a nivel de investigadores, tanto para estudiantes como también para profesores. En este año también he tenido la suerte de que algunas revistas del exterior me hayan contactado para ser revisor de artículos, las revistas que usted ve allí. Hay una de ellas incluso que me tiene trabajando casi como corresponsal aquí en el Ecuador porque me envía artículos para revisar cada 2 meses. Una actividad que es ad honorem, porque no es ningún sueldo que se percibe, pero que yo lo hago con mucho gusto, porque esto me permite ver o darme cuenta de un poquito de más cerca cuáles son aquellos elementos que hacen que un paper pueda ser publicado en una revista, ¿sí? Cuáles son aquellos factores de éxito, podríamos decir, que hacen que un paper, un artículo finalmente sea aceptado y sea publicado, y también cuáles son aquellas debilidades que normalmente provocan que los papers sean rechazados. De hecho, yo he rechazado 3 artículos en lo que va de este año, pero así de plano, 3 artículos porque a pesar de que son revistas estas de muy buen nivel, son revistas que tienen un buen impacto, hay artículos que no responden a los requerimientos mínimos que un artículo debería de tener para poder ser publicado. Entonces, esta actividad para mí es muy importante porque me permite dar cuenta un poquito, no solamente de investigaciones que se estén haciendo en otras partes del mundo, sino también los aciertos y los fallos que terminan finalmente provocando que un artículo sea aceptado o que un artículo sea rechazado. Bueno, en este espacio su participación es importante. Yo voy a estar aquí hablando acerca del tema, pero por favor, en cualquier momento que usted desee, puede hacer preguntas. ¿Sí? Cualquier duda que usted tenga, estoy allí para asistirle y procuremos en la medida de lo posible evitar ciertas distracciones, ¿no? En la medida, obviamente, de lo posible. Con respecto a su participación, le agradecería que usted, cuando desee, en cualquier momento, por favor, así yo esté en ese momento explicando algo, usted habilita su micrófono y me hace una pregunta. Preferible esa opción antes que alzar la mano, porque a veces alza la mano y como yo estoy acá compartiendo pantalla, se me dificulta un poquito ver esa mano alzada. Y de pronto lo dejo ahí con su mano alzada y usted va a pensar que no le quiero dar la palabra. Entonces, en el momento en que usted desee intervenir con alguna pregunta, alguna acotación o alguna explicación que usted desee que se la amplíe, usted simplemente por favor habilita su micrófono y me hace la pregunta, ¿sí? Ok. Bueno, y habrá momentos en los cuales yo también trataré de interactuar con ustedes y hacerles una pregunta. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? Básicamente vamos a ver 5 cosas. Primero vamos a adentrarnos en qué consiste este modelo de ecuaciones estructurales SEN, por sus siglas en inglés, Structural Equation Modeling, basados en la varianza y que utiliza una técnica que se la conoce como la técnica de regresión de mínimos cuadrados parciales, PLS. Eso que está ahí, que ahorita parece medio como en chino, ¿verdad? Vamos poco a poco a ir aclarando en qué consiste y obviamente qué utilidad tiene para que usted pueda aplicarlo en sus investigaciones. Ese es el segundo punto, cómo utilizar esta metodología en sus investigaciones. Vamos a hacer una revisión de los principales aspectos estadísticos de PLS-SEN.
Aquí esta metodología tiene una base estadística fuerte y hay que tener claro algunos conceptos estadísticos que están detrás de ellos. En la medida de lo posible trataré de esos elementos estadísticos, de esos aspectos estadísticos que subyacen a la metodología, poderlos explicar. Vamos a ver también qué resultados son los que usted debe de informar cuando usted utiliza esta metodología y está haciendo una tesis o está haciendo un paper, cuáles son esos principales resultados que usted tiene que comunicar. Y también si ya usted tiene que hacer una presentación, tengo que disertar, hacer una presentación de una investigación que ha utilizado esta metodología, en esa presentación, ¿qué aspectos son los que principalmente debería de tratar de resaltar? ¿Sí? Ok. Bien, para irnos metiendo en el tema, debo de comenzar hablando un poquito acerca de lo que en estadística se conoce como el análisis multivariante. El análisis multivariante implica el empleo de métodos estadísticos que analizan simultáneamente varias o múltiples variables. ¿Sí? Y aquí entramos a un detalle importante, que muchas veces cuando uno está haciendo una investigación son cosas que a lo mejor no se entienden muy bien al principio. ¿Qué es una variable? Porque mire, para tener éxito en la estadística multivariante, usted tiene que hacerse de variables en su investigación. Usted tiene que esas variables tratarlas de capturar, ¿verdad? Hacerse de esas variables, tenerlas y luego mezclarlas. Entonces, es importante, por lo tanto, tener claro, cuando hablamos de variables, ¿a qué nos referimos? Bueno, las variables o una variable no es sino una representación de ciertas medidas que están asociadas, por ejemplo, a individuos. De un grupo de personas, a mí me puede interesar saber la edad, su sexo, su estado civil. Por ejemplo, edad, sexo, estado civil están representando variables, porque representan medidas de esos individuos. Medidas que para los objetivos de mi investigación pueden ser importantes capturarlas, ¿sí? Tenerlas. Puede ser que esas medidas estén asociadas con diferentes actividades, pueden ser que estén asociadas con ciertos acontecimientos o pueden ser que estén asociadas con empresas y en definitiva con múltiples cosas. Esas que están allí son las variables, son características de personas, de actividades, de acontecimientos que usted trata de capturar, de hacerse de ellas, de determinar cuál es el comportamiento que están teniendo, porque saber cómo se comportan esas variables está apuntando directamente a que usted pueda cumplir con ciertos objetivos de su investigación o está apuntando a que usted pueda responder a la pregunta de investigación, por ejemplo, que usted se ha hecho. Ahora, claro, por ejemplo, de la variable edad, yo puedo capturar la variable edad por rangos. O a lo mejor he capturado la variable edad como un número concreto. ¿Cuántos años tiene? 30 años, 25 años, 40 años. Y luego esas respuestas las transformo en rangos de edad, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos rangos de edad. En este ejemplo hipotético, hay un 25% de personas de la muestra que tienen entre 16 a 25 años. Un 20% que tienen de 26 a 35 años. Un 19% que tienen de 36 a 45 años, etc. O puedo capturar el sexo. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta propuesta hipotética, el 45% son hombres y el 55% son mujeres. Entonces, cuando usted está caracterizando individualmente el comportamiento de ciertas variables, estamos allí en lo que se conoce como estadística univariante. La estadística univariante lo que hace es analizar simplemente las distribuciones de una sola variable. Y que de pronto es algo que resulta familiar para aquellos estudiantes que han visto estadística, entiendo que prácticamente la mayoría de los que están aquí, que es cuando usted hace las famosas tablitas, ¿verdad? ¿Sí? Y de esas variables usted puede ir sacando la distribución. Yo en este caso he sacado la distribución, pero usted puede sacar también otras características, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, etc. Cuando usted coge una sola variable y de esa variable usted la caracteriza, eso se llama estadística univariante. Normalmente usted se preguntará, ¿y en las investigaciones necesito aplicar estadística univariante? Yo le digo que sí.
Porque hay una partecita cuando usted ya está presentando los resultados en la cual es importante que usted caracterice su muestra. O sea, que aparte de que usted diga, mi muestra es de 120 personas, mi muestra es de 180 personas, usted también diga cuántos hombres y cuántas mujeres, por ejemplo, ¿no? O los rangos de edad, o las profesiones, o el lugar de procedencia, cuántos son de la parte urbana, cuántos son de la parte rural, el estado civil, o sea que usted caracterice ciertas variables que usted considere que para su público objetivo, para su lector y para su investigación es importante resaltar. Entonces, normalmente cuando se está en la parte de resultados, esto se informa al inicio, es lo que se llama caracterizar la muestra. Y ahí usted está aplicando estadística univariante. Ok, pero también puede usted hacer lo siguiente, mire, puedo cruzar dos variables. La variable rangos de edad con sexo. Por ejemplo, de ese 25% que veíamos acá, de personas que están entre 16 a 25 años, ¿verdad? Cuando la cruzamos con la variable sexo, vemos que un 12% son mujeres, son hombres, y un 13% son mujeres, que totalizan el 25% que teníamos acá. De estas personas entre 25 a 35 años, que totalizan el 20%, cuando ya la cruzamos con la variable sexo, vemos que un 8% son hombres y un 12% son mujeres. Y así, cuando usted está cruzando dos variables, estamos ante un análisis bivariante. Un análisis bivariante puede aplicar estas clasificaciones cruzadas que se llama, pero en análisis bivariante también puedo aplicar ya modelos estadísticos. Puedo hacer un análisis de correlación. Puedo hacer un análisis de varianzas. Puedo hacer regresiones simples. Puedo hacer comparación de medias. Bueno, dependiendo de cuáles sean los objetivos de mi investigación, aplicaré análisis bivariante. ¿Puedo presentarlo a manera de tabla como lo que está aquí? Sí, también lo puedo hacer. Pero ojo, las tablas no son métodos estadísticos, no son modelos estadísticos. Es simplemente una forma de presentar resultados, pero no son modelos. ¿Sí? Ok, pero alguno de ustedes dirá, profesor, ¿y también podría cruzar más de dos variables? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, mire, aquí he cruzado tres variables. Rangos de edad, que es la que veíamos al inicio, con sexo y con tipo de empresa. En este caso, entiéndase por tipo de empresa que son personas que trabajan. ¿Y en qué empresas trabajan? Puede ser en una empresa pública o en una empresa privada. Porque he hecho una encuesta, por ejemplo, a personas que están en relación laboral. Y tengo allí los resultados. Y usted dirá, ¿y puedo ahí seguir cruzando 4, 5, 6, 7 variables? La respuesta es sí. Pero ya aquí lo óptimo ya no es irlo poniendo en tablas, lo que algunos software llaman capas. Porque si usted sigue añadiendo más capas y más capas y más capas, realmente el análisis, en vez de facilitarme, se me va haciendo un poquito más complicado. Cuando usted ya cruza, interrelaciona más de dos variables, estamos ante el análisis multivariante que veíamos al inicio. Y en este análisis multivariante, ojo, lo más óptimo es que usted aplique modelos estadísticos, ya no que presente la información en tablas, sino que usted aplique métodos estadísticos que le permitan comprender de mejor manera la información. Muchos de los problemas que tenemos en el ámbito social y que también tenemos en el ámbito de la salud son multivariantes. En el ámbito de la salud, cuando una persona dice, doctor, me duele la cabeza, doctor. Y el doctor comienza a hacer más preguntas y comienza a enviar análisis de laboratorios y todo lo demás. El doctor lo que está buscando es de los diferentes factores que podrían estar incidiendo en ese dolor de cabeza, ¿cuál es el que está aquejando a ese paciente? Y puede ser no una sola la causa, pueden haber múltiples causas. A lo mejor una es la preponderante, pero hay otras que también se están sumando allí. Y no se diga pues en el ámbito social. En el ámbito social, los fenómenos que normalmente analizamos en economía, en empresa, en contabilidad, son múltiples. Por ejemplo, ¿a qué se debe el aumento del desempleo?
El aumento del desempleo tiene factores coyunturales, pero también tiene factores estructurales. Un factor coyuntural, la epidemia de COVID que tenemos ahorita, ese es un factor coyuntural. No es que cuando el COVID ya no lo tengamos, que ojalá sea muy pronto, ya el desempleo no va a haber. No, es un factor coyuntural que está incidiendo en que exista más desempleo. Pero hay factores estructurales también. Esos factores estructurales son factores ya de largo plazo que no están presentes solamente por una temporada, sino que están ahí, de una manera permanente y que esos a lo mejor son las causas fundamentales que hay que tratar de combatir, por ejemplo, con alguna política económica. ¿Sí? Entonces, hay muchos autores que incluso clasifican los métodos multivariantes, los clasifican en función de esta tablita que usted ve aquí. Los clasifican como métodos exploratorios y como métodos confirmatorios. Y también hay una clasificación al mismo tiempo allí cruzada que me dice que hay técnicas de primera generación y de segunda generación. Entremos un poquito en esto de qué significa métodos exploratorios, qué significa métodos confirmatorios. Aclarando de que esta no es una... o sea, no hay una distinción que sea 100% clara entre estos dos tipos de métodos, el exploratorio y el confirmatorio. Puede ser que usted haga una investigación que al inicio sea exploratoria y que después termine siendo confirmatoria. O puede ser que usted haga una investigación que comience siendo confirmatoria y que termine siendo exploratoria. Pero cuando hablamos de métodos confirmatorios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Normalmente, mire que digo normalmente, no digo siempre, ¿no? Normalmente, usualmente, usted está aplicando métodos de investigación confirmatorios cuando usted ya tiene teorías que están casi que universalmente aceptadas. O sea, no hay mucha discusión en ese ámbito. Es una teoría que no está muy debatida. Es una teoría que universalmente se cumple. Y usted va a hacer una investigación para testear esa teoría, para a su vez corroborarla, para ver si esa teoría se cumple en su grupo focal o no, o qué partes de la teoría se cumplen y qué partes no. Pero la finalidad de su estudio es simplemente confirmar qué elementos de esa teoría que está 100% aceptada se cumplen y cuáles no. Cuando es ese el caso, su estudio tiene un carácter confirmatorio. Usted va a confirmar teorías, va a confirmar hipótesis que están casi que universalmente aceptadas. Los métodos exploratorios, en cambio, se utilizan cuando hay mucho debate en esa teoría. Es decir, hay autores que no se ponen de acuerdo cómo mismo es el asunto. Hay unos que dicen que A más B es igual a C, y hay otros autores que dicen que A más B es igual a D, por ejemplo. O sea, no hay un consenso entre los investigadores del tema. Y entonces amerita hacer un estudio exploratorio para que usted verifique cómo se están correlacionando finalmente esas variables en su estudio, en su muestra. Usted va a explorar eso. O también se aplica este tipo de estudios cuando todavía son teorías nacientes, son teorías que no están todavía 100% confirmadas. Y entonces usted va a hacer un estudio para explorar cómo mismo se están correlacionando esas variables. ¿Sí? Es lo que sucede, por ejemplo, actualmente con el COVID. Recuerdo que al inicio había mucho debate con respecto a si el COVID se transmite por el aire o no se transmite por el aire. ¿Se queda allí en el ambiente o no se queda en el ambiente? Y se han ido haciendo poco a poco investigaciones que han ido demostrando o que sí o que no, pero todavía hay un debate en torno al tema. Amerita hacer un estudio no confirmatorio, porque es una propuesta, una hipótesis que no sea 100% verificado. Hay estudios nacientes en ese sentido y lo mejor es hacer un estudio de tipo exploratorio. ¿Sí? Cuando usted lo que quiere es testear comportamientos en un campo en el cual no hay un consenso con respecto a cómo mismo es el asunto, a pesar de que ya se tiene muchos años en torno al tema, investigando, pero igual los investigadores no se ponen de acuerdo cómo mismo es. O la otra opción es que se trata de situaciones nacientes, recientes,
y en las cuales no existen teorías que estén 100% confirmadas porque son estudios recientes sobre ese tema. Ya, a eso se refieren los estudios exploratorios y los estudios confirmatorios, ¿sí? Vale mencionar que usted dirá, profesor, de los que están allí, ¿qué me convendrá o qué me convendría a mí aplicar en mi investigación? ¿Un análisis clúster? ¿Un análisis de regresión logística? Y mi consejo es, eso que está ahí depende de sus preguntas de investigación y de sus objetivos. Y en esta partecita me quiero detener un poquito más. Muchos de los que están escuchándome allí al otro lado son tesistas, están haciendo ahorita su tesis. Y a veces ocurre que cuando uno al estudiante comienza a tener las primeras reuniones con ellos y verifica lo que ellos van a hacer, el estudiante muchas veces piensa, el tesista muchas veces piensa que con aplicar un determinado método de investigación ya se cumplen con los objetivos. Y a veces no es así. ¿Qué método de estos es el que usted principalmente debería de aplicar? Estará en función de sus preguntas de investigación y de sus objetivos. Es más, muchas veces una de las cosas que yo recomiendo es que usted aplique diferentes metodologías para diferentes objetivos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo un estudio de mercado para una empresa y una de las cosas que quisiéramos nosotros hacer es conocer el perfil de los clientes. O sea, los clientes que visitan la empresa, ¿cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus características? ¿A qué me refiero con perfil? Bueno, le pongo un ejemplo, ¿no? Dice, a ver, los clientes que nos están visitando son mujeres entre 16 a 25 años, solteras y que viven en la zona urbana. Ese, por ejemplo, es un perfil. O el perfil de los pacientes que me visitan, ¿cuál es? El perfil de mis pacientes son personas entre 40 a 55 años, casadas, hombres y que viven en la zona rural. Por ejemplo, perfiles. Si quiero conocer, por ejemplo, perfiles, en el caso del ejemplo que le puse inicialmente, perfiles de clientes, de pronto bastaría con aplicar un análisis univariante y bivariante, por ejemplo. No es necesario aplicar todos estos métodos, o alguno de ellos. Podría estar aplicando un análisis bivariante y univariante para sacar el perfil de mis clientes. Y eso que está ahí a lo mejor es un objetivo de su investigación. Usted tranquilamente se puede proponer como un objetivo determinar el perfil de clientes, pacientes, bueno, dependiendo de lo que usted esté investigando. Otro objetivo podría ser, por ejemplo, extraer los factores más importantes para los clientes cuando ellos visitan la tienda, cuando ellos visitan el almacén. ¿Por qué visitan el almacén? ¿Cuáles son los factores más importantes por los cuales ellos visitan el almacén? Por los precios, por la comodidad, por la atención, por la variedad de productos, porque hacemos promociones. ¿Cuáles son los factores más importantes por los cuales nos visitan? E incluso a lo mejor hacer un ranking de esos factores. ¿Cuál es el que está primero? ¿Cuál es el que está segundo? ¿Cuál es el que está tercero? ¿Cuál es el que está al último? Y al cual debemos de prestarle a lo mejor más atención. Y allí, por ejemplo, podríamos hacer un análisis factorial exploratorio. Otro de sus objetivos podría ser clasificar a los clientes en función de sus opiniones. O sea, en función de lo que ellos opinan acerca de la empresa, los voy clasificando en grupos. Y esto ya es un análisis clúster o un análisis por conglomerados. Otro objetivo podría ser a lo mejor explicar cuáles son las variables que afectan el nivel de satisfacción de los clientes. Por ejemplo, ¿qué variables afectan la satisfacción del cliente? ¿Qué variables inciden para que ese cliente sea un cliente satisfecho? ¿Y qué variables están incidiendo para que ese cliente sea un cliente no satisfecho? Mire que aquí quiero entrar ya a cuestiones explicativas. ¿Qué explica la satisfacción o no del cliente? Y en ese caso ya puedo aplicar un análisis de regresión múltiple. Entonces, ojo, ¿qué objetivo aplicar? ¿Qué método estadístico multivariante aplico? Va a estar en función de cuáles sean mis objetivos de investigación.
Y mis objetivos a su vez están en clara correspondencia con mis preguntas de investigación. Y eso es claro que usted lo tenga, eso es importante que usted lo tenga bien claro. Cuando usted plantea objetivos en su tesis, cuando usted plantea objetivos en ese ensayo que el profesor le envió a hacer, cuando usted plantea objetivos en cualquier investigación, usted debe de tener claro con qué métodos cuantitativos o cualitativos usted los va a cumplir. Una de las cosas que a veces veo en las investigaciones de los chicos es que plantean objetivos y luego hacen una encuesta, tabulan los resultados de esa encuesta y con esos resultados ya quieren probar los objetivos. Y eso realmente no prueba objetivos, ¿sabes? Eso no prueba objetivos. He visto ahí las tesis que dice, por ejemplo, resultados. Y ponen ahí la pregunta número 1 de la encuesta. Pregunta número 1, tal cosa. Y abajo un cuadrito y dice, el 40% dijo que sí, el 60% dijo que no. Pregunta 2, y pone la pregunta 2, y supongamos que en esa pregunta 2 hubo una escala Likert, un gráfico pastel, supongamos. El 30% respondió 1, el 20% respondió 2, el 15% respondió 3. O sea, ahí lo que usted está haciendo es simplemente describiendo los resultados de su encuesta. Pero con ese método, entre comillas, que para mí no es un método, yo lo he criticado muchísimo, usted no prueba nada. O sea, tratar de probar objetivos, de cumplir con objetivos a través de esa, entre comillas, metodología, es muy osado, es muy arriesgado. Mi recomendación, yo provengo un poco de una formación cuantitativa, mi recomendación es de que usted pruebe sus objetivos, cumpla, es la palabra más adecuada, no probar, sino cumplir, que usted cumpla con sus objetivos a través de una metodología. Claro, mis recomendaciones van por el lado de metodologías cuanti, como las que están aquí, pero podrían ser también metodologías quali. Un análisis Delphi, por ejemplo, es una metodología cualitativa en la cual usted hace preguntas y con esas preguntas usted va cumpliendo con los objetivos que se ha propuesto. Pero tiene que haber detrás de los objetivos propuestos metodologías para poderlos probar. ¿Ya? Entonces, un poco en función de eso está la parte exploratoria y confirmatoria. Ahora, usted ve que análisis clúster, análisis de varianzas, etcétera, son técnicas de primera generación. Pero también tenemos técnicas que son de segunda generación. Y en esas técnicas de segunda generación ya entramos en el modelado de ecuaciones estructurales, que es lo que centralmente queremos ver en este webinar. Modelado de ecuaciones estructurales. El modelado de ecuaciones estructurales tiene una particularidad, puede ser exploratorios o pueden ser confirmatorios. Desde hace muchos años se viene aplicando ya modelado de ecuaciones estructurales. El método tradicional es basado en la covarianza, es decir, métodos confirmatorios, lo que se conoce como CVSIN. Y de una manera un poquito más reciente se está aplicando una técnica de segunda generación en este modelado de ecuaciones estructurales que se lo conoce como PLC, Partial Least Squares, ¿sí? Que se lo utiliza principalmente cuando usted está haciendo investigaciones exploratorias, que las explicamos hace un momento en qué consisten. Una diferencia importante además entre estos dos métodos es que el método tradicional, el CVSEN, está orientado cuando usted quiere explicar ciertos comportamientos. En cambio que el método PLS-SEN está más orientado a la predicción. Cuando usted quiere predecir comportamientos, es un poco más apropiado también aplicar el método PLS-SEN. ¿Sí? Modelos de ecuaciones estructurales. Que obviamente es muy válido que usted también lo aplique para poder probar, cumplir con los objetivos de su investigación. Un modelo de ecuaciones estructurales, una de las cosas que me permite es trabajar con un tipo de variables de las cuales no hemos hablado todavía y que se las conoce como variables latentes. Variables latentes. No sé si alguno de los que están aquí, por favor, un poco como para ir abriendo también un poquito el diálogo, me podría ayudar. ¿Qué se entiende por variable latente? ¿A qué podríamos llamar variables latentes?
Las variables latentes, ¿sí? Las variables latentes se las conoce también como variables no observables, perdón, aquí hay un error, variables no observables o constructos. Son variables que no se las puede observar directamente, o sea, no las puedo ver, a diferencia de las variables que veíamos al inicio, la edad, el sexo, son variables que usted en algunos casos, por ejemplo en el caso del sexo, usted las puede ver, o en el caso de la edad, usted puede darse una idea de cuál es la edad, y si a lo mejor quiere saberla más certeramente, usted puede preguntar y ya obtiene esa variable. Esas son variables observables, las puedo rápidamente saber. Aquí de una vez le voy a hacer la corrección para evitar que de pronto se produzca alguna confusión, ¿no? Son variables no observables. Entonces, estas variables latentes son variables que están ahí, pero que directamente no las puedo ver, directamente no las puedo saber, porque representan fenómenos abstractos, fenómenos complejos. Entonces, pero obviamente sí puedo aproximarme a conocer el comportamiento de estas variables. Y me valgo de las variables observables para poder conocer los comportamientos de estas variables no observables. En ciencias sociales se utiliza muchísimo. Ejemplos de variables latentes, lo hablamos hace un momento, la satisfacción de los clientes. ¿Sí? ¿Puedo directamente saber la satisfacción de los clientes? Directamente no. Tengo que aplicar una batería de preguntas que me permita finalmente determinar si el cliente es un cliente satisfecho o no. ¿Sí? Tengo que aplicar una batería de preguntas. Es decir, tengo que valerme de variables observables, mezclarlas esas variables y a través de esa mezcla obtener un indicador que me permita determinar si el cliente es un cliente satisfecho o no. La cultura organizativa, por ejemplo. Esa es una variable latente. Usted va a una empresa, entra y ya usted puede saber cuál es la cultura organizativa, organizacional. No, ¿verdad? Necesito aplicar encuestas, necesito a lo mejor valerme también de entrevistas, aplicar métodos estadísticos para finalmente decir cómo es la cultura empresarial de ese negocio. La motivación laboral, por ejemplo. ¿Sí? Todas esas variables que no las puedo directamente observar, que no las puedo directamente obtener, sino que tengo que valerme de encuestas, de entrevistas, de experimentos, mezclarlas esas variables a través de un modelo estadístico, esas son variables latentes, son constructos y se los utiliza muchísimo, aparecen muchísimo en las investigaciones de tipo social, en investigaciones de salud, en el campo educativo, en el ámbito de la psicología, etcétera, aparecen muchísimo. Entonces, los modelos de ecuaciones estructurales utilizan mucho las variables latentes, trabajan muchísimo con estas variables no observables. De hecho, una de las ventajas que tiene con respecto a los modelos, a las técnicas de primera generación, es que los modelos de ecuaciones estructurales le permiten trabajar de una manera bastante dinámica con estas variables latentes. De una manera bastante dinámica, como usted lo va a ver. Entonces, un modelo de ecuaciones estructurales normalmente se lo representa así. Tengo variables observables que las he obtenido a través de encuestas, a través de fuentes secundarias, a través de experimentos. Me he hecho de estas variables observables. La edad, el sexo, el estado civil, el nivel de ingresos, el número de clientes, las ventas mensuales, las compras, el nivel de desempleo, el Producto Interno Bruto, el nivel de exportaciones, el número de infectados por el COVID-19, todas ellas son variables observables, porque sin mayor trámite las puedo obtener a través de encuestas, de entrevistas, de fuentes secundarias, de experimentos, etc. Y estas variables observables normalmente están metidas dentro de variables latentes. Por cierto, las variables, estas variables observables en estadística se las representa con X. X1, X2, X3 y se las encierra en un cuadrito o en un rectángulo.
Entonces, hay que ver, hay que analizar estas variables observables con qué variables latentes se corresponden. Esas variables latentes vienen a ser en este caso N1 y N2. Estas variables latentes se las representa a través de óvalos o de círculos. Por ejemplo, X1 y X2 podrían estar representando ciertos niveles de comportamiento del cliente que me van a permitir determinar la variable latente cultura organizacional. O X1, X2 pueden estar representando ciertos comportamientos de satisfacción del cliente que me van a permitir determinar finalmente si él es un cliente satisfecho o no. Pero a su vez, cuando ya usted obtenga los valores de las variables latentes, esos valores son valores aproximados. Porque encima de eso, encima de esa variable latente, ya está la variable teórica. Es decir, la variable latente satisfacción me permite aproximarme a la variable teórica. No es todavía 100% la satisfacción, es un proxy de la variable teórica llamada satisfacción. Otro asunto importante es que puede usted relacionar los constructos entre sí. Por ejemplo, N1 lo puedo relacionar con N2. Y esas relaciones entre constructos son las hipótesis. Y esa es una de las facilidades y particularidades que también tiene el modelado de ecuaciones estructurales. Normalmente, cuando los chicos están haciendo sus tesis, les cuesta sacar hipótesis, les cuesta redactar las hipótesis, les cuesta. ¿De dónde saco hipótesis? Y como a veces yo le comento a los chicos, esto no es un asunto de inspiración, ¿no? Siempre utilizo ese ejemplo. O sea, este no es un asunto de que saco una sillita en el patio de mi casa, ¿verdad? La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, como dice un poema de Pablo Neruda. Ese cielo está estrellado, me comienzo a inspirar y comienzo a redactar las hipótesis. No es así. Pero cuando usted hace un modelado de ecuaciones estructurales, es muy fácil sacar las hipótesis. Porque las hipótesis salen de las relaciones entre constructos. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que le tengo puesto más adelante. Ok, entonces, esto es un poquito la parte teórica del modelado de ecuaciones estructurales. Yo le voy a poner a continuación unos ejemplos ya un poquito más prácticos de investigaciones que estamos haciendo en la Universidad Estatal de Milagro aplicando PLS-CEN, aplicando modelado de ecuaciones estructurales. Y me da mucho gusto que algunos de los chicos, de los estudiantes con los cuales estoy haciendo esas investigaciones están aquí. Y me da mucho gusto además porque aunque ustedes de pronto no lo crean y aunque ustedes de pronto no lo sientan así, ustedes deben ser de los primeros estudiantes del Ecuador que están aplicando esta metodología. Ustedes deben ser, no digo que son, porque sería muy arriesgado decirlo, en otras universidades puede que lo haya, pero estoy seguro que serán poquísimos. Ustedes son de los primeros estudiantes del Ecuador, no de la UNEMI, sino del Ecuador, en estar aplicando esta metodología en sus tesis de grado. Entonces, les voy a hablar de 4 investigaciones que estamos haciendo en la UNEMI aplicando esta metodología. Una de ellas, que la hicimos el año pasado, en el 2019, y que en este año la hemos vuelto a replicar en el 2020, en este caso aplicada a otro grupo focal. Pero antes de ello, ¿no? Voy a aplicar un poquito algo que lo aplicaba en mis clases para también yo refrescar un poquito las ideas. Voy a dejar de compartir la pantalla y regresar aquí al panel principal, aquí, ¿no? Un poquito para refrescar las ideas, estar nuevamente con ustedes, hacer una pausa y recibir especialmente de parte de ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Yaneli, Brian, Tani, Paul, Jonathan, Diana, agradeciéndoles nuevamente su presencia aquí en este webinar. Deseo saber si de parte de ustedes existe alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud. Nos estamos adentrando en el tema del modelado de ecuaciones estructurales. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Buen día, ¿qué tal? Por mi parte, no, creo que hasta ahora está bien claro la parte de las variables observables, las variables latentes, se puede hacer en eso de ahí. Por mi parte, estoy entendiendo bien todo hasta ahorita.
Gracias por su acotación, Paul. Muchas gracias. Saludos, estimado economista, buenos días. Jonathan, buenos días, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado, Jonathan? ¿Cómo le da un gusto? Economista, una consulta. Usted nos comunicó de que siempre hay una correlación entre las variables no observables, ¿ya? Y que estas podrían generar una hipótesis. Y a la vez, esta se puede acercar a una teoría que ya está corroborada. Correcto. Un Así es. ejemplo, un ejemplo, porque tengo un compañero de maestría que está haciendo un artículo científico sobre dos variables. Seguridad laboral y lo que tiene que ver a motivación laboral dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces yo sí quisiera ver cómo nosotros podemos, o sea, en este caso, unir estas dos variables y establecer una hipótesis que esté cerca de la teoría, o eso lo Muy vamos a bien. ver más. Sí, precisamente viene en los ejemplos que le voy a poner a continuación, Jonathan, especialmente en el primero de ellos. Ya, muchas gracias, Gómez. A usted, Jonathan. Gracias por la pregunta. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud hasta el momento, porfa. Este webinar se está grabando. Yo luego le voy a poner el link del video para que usted lo pueda observar nuevamente, ¿no? Y obviamente mi intención es, en este webinar avanzaremos, creo que a lo mucho, a hacer una revisión del modelo de medida y de pronto organizaré otro webinar si es que existe el interés para hacer también, para ver cómo se evalúa el modelo estructural, ¿no? Ok. Entonces, vamos adentrándonos en el tema y vamos a meternos a continuación entonces un poquito más en la terminología del modelado de ecuaciones estructurales. Hay un tema de carácter tributario. Usted sabe que mi formación es de economista, estudié también para CPA y siempre me ha gustado el tema de la tributación, ¿no? De hecho, cuando comencé a dar mis primeras clases en la universidad, trabajé por algunos años, 7, 8 años en la Universidad Agraria. Yo allí di cursos relacionados con tributación, ¿sí? Y cuando comencé a trabajar en la Universidad Estatal de Milagro, también mis primeras materias que me dieron eh, fueron de tributación, porque en ese tiempo en la parte laboral estaba muy metido en el tema de tributación, ¿no? Desde ahí me quedó el gusto por el tema tributario y ahora que estoy más dedicado a la investigación, lo estoy siguiendo, pero ya no un poco desde el punto de vista de cómo se declaran los formularios y esas cosas, sino desde el punto de vista precisamente de la investigación. Y una de las cosas que a mí en lo particular me interesa saber es, por ejemplo, de qué factores depende el cumplimiento tributario. Es decir, que los contribuyentes cumplan a tiempo con sus obligaciones o que a veces cumplan y a veces no, o que simple y sencillamente no cumplan y no declaren nada. ¿De qué depende? Cumplimiento tributario, o lo que también se conoce como cumplimiento fiscal. Bueno, comenzamos a buscar la teoría que dice, ojo, con la pregunta que mencionaba también Jonathan, necesito hurgar en la teoría. O sea, para poder ver estos constructos, este es un constructo, cumplimiento tributario es un constructo. Puedo, viendo a un contribuyente a los ojos, decirle al contribuyente, míreme a los ojos, y viéndome a los ojos yo puedo decir, usted sí cumple, usted no cumple, no, ¿verdad? Tengo que aplicar una serie de preguntas, de baterías, etcétera, para luego finalmente ver si él es un cliente cumplido, incumplido, o a veces cumple o a veces no. Es un constructo. Pero obviamente, ya para la investigación, tengo que meterme a hurgar en la teoría, teorías que me expliquen de qué depende el cumplimiento tributario. Y me voy a encontrar con muchísimas teorías al respecto. Hubo una en particular que nos llamó la atención y que nos dice que el cumplimiento tributario se lo divide a su vez en tres tipos de cumplimiento. Cumplimiento tributario voluntario. Aquel cliente que sin que le digan nada, él cumple. Él está muy preocupado. Dice, hoy día se me vence mi declaración y no la he hecho todavía. Y si es de anochecerse, se anochece, pero él busca la forma de cumplir con sus obligaciones. O simplemente él ya sabe, su declaración vence, por decir, el 14 de cada mes, y él ya el 6, el 8, él ya está haciendo sus declaraciones. Es un cliente cumplido, voluntariamente, sin que nadie le diga nada. El cumplimiento tributario también puede ser forzado. Es decir, cumplo porque hay una administración tributaria que me está respirando en la nuca. ¿Sí? Y si no cumplo, me multa, me sanciona, me cierra el local,
Me está enviando notificaciones, incluso me lleva a los tribunales y hasta me pone preso. Por miedo a todo eso, cumplo. Cumplimiento tributario forzado. Y un tercer tipo de cumplimiento es el cumplimiento tributario previsto. Es decir, es aquel cumplimiento que está dentro de las proyecciones de la administración tributaria. No es ni voluntario ni forzado, sino que es como que dice por default. La administración tributaria hace unas proyecciones y eso es el cumplimiento tributario previsto. Hay una teoría que traducido al español viene a ser más o menos como la teoría de la pendiente resbaladiza, que me dice que el cumplimiento tributario se divide en estos tres y que depende de dos cosas. Ojo, aquí vienen los constructos. De una parte, depende de la confianza del contribuyente. Si el contribuyente confía en su administración tributaria, él va a cumplir de alguna de estas tres formas en mayor o menor medida. Es un cliente que confía. ¿Qué significa confianza? Veo en mi municipio, en mi cantón, estoy pagando los impuestos prediales, de alcantarillado, de bomberos, de luz eléctrica, pero veo que el alcalde está haciendo obras. ¿Sí? Tengo confianza en que mis impuestos están siendo utilizados adecuadamente y eso a lo mejor me lleva a un cumplimiento fiscal voluntario, porque veo que se están haciendo obras, por ejemplo. Podría haber, ojo, una relación directa, por lo tanto, entre confianza del contribuyente y cumplimiento tributario voluntario. A mayor confianza, mayor cumplimiento voluntario. Pero si pago mis impuestos y no veo nada, o sea, no veo nada, mi calle está totalmente destrozada, por aquí no pasa ni el recolector de basura, bueno, en fin. Pagaré mis impuestos, pero ya para que no me sancionen, para no tener que pagar multas. Podría haber entonces una clara relación entre una falta de confianza y el cumplimiento tributario forzado. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta teoría me dice que estos tres tipos de cumplimiento va a depender de la mayor o menor confianza que los contribuyentes tengan en su administración tributaria. Y otro constructo que juega aquí su papel es el poder de la administración tributaria. Entiéndase por poder, alto poder, una administración tributaria que tiene una buena legislación, que no ha dejado espacios en su legislación, que tiene sanciones, que pone multas, que sigue coactivas, que se llama, que cierra locales, que pone preso, alto poder. Entonces, si como ciudadano yo veo que hay una administración tributaria que es ágil en ese sentido, eso me va a llevar a su vez a que yo tenga un cumplimiento tributario previsto, voluntario o forzado. O, por ejemplo, bajo poder. ¿Qué significaría bajo poder? Hay muchos resquicios en la ley, ¿sí? Cada vez y cuando se están reformando estos artículos y no mejoran nada, vuelven la declaración tributaria más engorrosa. No hay muchos artículos sancionadores, ¿sí? No se pone preso a quienes realmente evaden sus impuestos, en fin, bajo poder de la administración tributaria. Eso también me va a llevar a determinados niveles de cumplimiento tributario. Entonces, esta es la teoría de la pendiente resbaladiza, que me dice que el cumplimiento fiscal tributario depende de estos dos constructos, confianza y poder. Y obviamente de cada constructo van a nacer los indicadores. Estos indicadores que están allí de color amarillo son las variables observables que veíamos hace un momento en las diapositivas. En otras palabras, esos rectángulos amarillos ya son los ítems de la encuesta. Son las preguntas que usted en la encuesta va a hacer y que al mezclarlas le va a permitir determinar cómo es el cumplimiento tributario previsto. ¿Cómo es el cumplimiento tributario voluntario? ¿Cómo es el cumplimiento tributario forzado? Ojo, son los ítems de las preguntas que usted hace en la encuesta, son las variables observables. Por eso en la teoría decíamos que para poder determinar los niveles de las variables latentes o constructos, usted tiene que valerse de variables observables, que son los ítems de su encuesta. Y obviamente la confianza y el poder también tienen sus respectivos ítems. Pero mire, cuando nos encontramos con esta teoría, nos dimos que esto más daba para un CBCEN que para un PLS-CEN.
¿Por qué? Porque esta es una teoría que ya se la viene utilizando por muchos años, por muchos años. Y prácticamente aquí no hay nada nuevo que decir. Es decir, estaríamos aquí ante una investigación de carácter confirmatorio. Y por lo tanto, lo más adecuado sería aplicar CBCEN. ¿Se acuerda la tablita que veíamos acá hace un momento en alguna de las diapositivas? ¿Se acuerda esta tablita de aquí? Si mi investigación es confirmatoria, hay teorías universalmente aceptadas, se las vienen ya, están vigentes por muchos años, y mi estudio lo que va a hacer es tratar de confirmar de esas teorías qué elementos se cumplen y cuáles no. Lo más adecuado es aplicar un CBCEN, un modelo de ecuaciones estructurales basado en la covarianza. Entonces, como no nos quedamos conformes con esto, con aplicar un CBCEN, porque la intención era aplicar PLS, seguimos hurgando en la teoría y nos encontramos con un paper del año 2018, ¿sí? De unos economistas austriacos, no son de la escuela austriaca, sino son economistas de Austria que trabajan en un departamento de psicología. En estos últimos años, la economía y la psicología se vienen encontrando de una manera bastante interesante. Entonces, estos economistas austriacos postulan que hay aquí un constructo que sería interesante analizarlo y que no se lo ha analizado en esta teoría de la pendiente resbaladiza, y que son los sentimientos. ¿En qué medida los sentimientos, positivos o negativos, también influyen para el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Y entonces ellos metieron esos dos constructos aquí, emociones positivas y emociones negativas. Y mire, ya podemos aquí entonces hacer más relaciones, porque diríamos, ¿en qué medida las emociones positivas influyen en el cumplimiento tributario? ¿Y en qué medida las emociones negativas también influyen? Pero ojo, ahí no queda, esta trama, esta especie como de red, ¿no? De tela de araña, sino que también sería interesante analizar en qué medida la confianza y el poder hacen que el contribuyente tenga emociones positivas que influyen en su cumplimiento tributario. Y en qué medida la confianza y el poder hacen que el contribuyente tenga determinadas emociones negativas que influyen en el cumplimiento tributario. Y eso significa, ojo, que las emociones positivas y negativas tienen un doble papel. Influyen directamente en el cumplimiento tributario, pero también sirven como mediadores entre la confianza, el poder y el cumplimiento. Y de hecho, en un modelo de ecuaciones estructurales, estos se llaman constructos mediadores. Y ahí se forma una situación sumamente interesante de analizar. Porque mire, ya usted tiene más cosas para contar en su investigación. Ya usted tiene más cosas para decir en su tesis. Analizo no solamente en qué medida las emociones positivas influyen directamente en el cumplimiento, sino en qué medida median la relación entre confianza y poder y cumplimiento. Y un detalle que nos pareció además bastante interesante es que esos economistas austriacos las emociones positivas y negativas no las medían con preguntas en escala Likert, sino que las medían a través de experimentos. Hicieron unos experimentos para medir las emociones, porque obviamente si son emociones, de pronto medirlos a través de preguntas es como coger en frío a la persona, ¿no? Se creó un país ficticio, 4 escenarios de un país ficticio y se le dio a esa persona una descripción de ese país, tratando de que esa descripción genere en él emociones, y luego se le fue haciendo unas determinadas preguntas, es decir, más o menos emociones positivas. ¿Cómo se siente cuando usted declara los impuestos, no? Pero previamente haber leído ciertas características de un país ficticio. ¿Cómo se siente? Alegre, contento, satisfecho, motivado, emociones positivas. O, ¿cómo se siente? Amargado, frustrado, arrepentido, obligado, emociones negativas. Medidas, en este caso, a través de un experimento, que nos pareció, además, que era un detalle interesante. Y entonces, mire, ahí tenemos un modelo típico de ecuaciones estructurales. ¿Por qué aplicamos PLS-CEN?
porque esas emociones positivas y negativas son constructos novedosos, son constructos que no se han testeado mucho. Y por lo tanto, estamos ante un análisis exploratorio. Voy a explorar cómo son las relaciones entre estos 7 constructos que tengo aquí. Voy a explorar. Todavía no existen teorías 100% aceptadas sobre estas relaciones. Lo más adecuado es un estudio exploratorio y por lo tanto aplico PLS-SEN. Entonces, esta es una de las investigaciones que estamos haciendo en la UNEMI. El año pasado iniciamos con esto en una tesis de grado y en este año también hay otra tesis de grado. El año pasado la aplicamos a diferentes profesionales. Lo aplicamos a arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, contadores, profesores. Aplicamos esto y en este año lo hemos aplicado a profesionales de la salud, médicos, doctores, enfermeras, etc. ¿Ya? Entonces, hay otras 3 investigaciones más que están en marcha también. Hay una segunda investigación que estamos llevando a cabo. En este caso estamos midiendo percepción de calidad en la educación superior. Cómo los estudiantes perciben la educación superior, si es de calidad o no la educación que están recibiendo. Allí la novedad que tenemos es de que se nos va a formar, y lo tengo más adelante explicado en una diapositiva, se nos van a formar constructos de segundo nivel. Un poquito más adelante le voy a explicar, ¿no? Esa es la novedad que tenemos en esa segunda investigación que estamos haciendo, que está vinculada en el ámbito de la educación. Hay una tercera investigación que la estamos también desarrollando, está en marcha y que está en el campo de la salud, donde vamos a aplicar este método de PLS para ver también un poco niveles de satisfacción. Niveles de satisfacción en este caso de pacientes que visitan un determinado subcentro de salud. La novedad que tenemos ahí es de que este método PLS-SEN no se lo ha aplicado antes en ese mismo tipo de investigaciones. O sea, sí se han medido niveles de satisfacción de pacientes, de usuarios, de hospitales, de subcentros de salud, pero no se ha aplicado PLS-SEN. No se lo ha aplicado de una manera frecuente, digamos, ¿no? Un poco la novedad que tenemos es de que vamos nosotros a aplicar PLS-SEN para medir esos niveles de satisfacción de los clientes. Y una cuarta investigación que estamos haciendo aplicando PLS-SEN y que también está en marcha, estamos ahorita en la fase de revisión de literatura, tiene que ver con riesgos, percepciones de riesgo y estrategias de gestión de riesgo. La novedad que tenemos allí es que estamos midiendo riesgos en un área que no abunda mucho en la literatura. O sea, estamos midiendo riesgos en un área que ha sido un poquito descuidada por otros investigadores. Y obviamente este método PLS-SEN no abunda mucho tampoco en los análisis de riesgos. Y esa también es nuestra novedad. ¿Ya? Entonces, esas es un poco las investigaciones que estamos haciendo aplicando PLS-SEN. Le he entrado en más detalle sobre esta investigación porque de esta investigación ya obtuvimos resultados el año pasado y ya tenemos resultados también en este año. Entonces, es un poco la investigación de la cual le puedo dar mayores detalles, ¿no? Las otras 3 están todavía pues en marcha, no generamos resultados todavía. De la segunda, que está vinculada con educación, ya aplicamos las encuestas y nos va a tocar ya en estas siguientes semanas meter esos resultados en el software para analizarlos, ¿no? De la investigación en salud, la próxima semana comienzan a aplicarse ya las encuestas y de pronto en unas 2 o 3 semanas más tendremos resultados y aplicaremos el software. Y de la investigación sobre riesgos, estamos ahorita en una fase de revisión de literatura. Porque como es un área nueva, donde no se han medido mucho los riesgos, necesitamos esto que usted ve aquí, necesitamos un modelo. Todavía el modelo no lo tenemos. Entonces, ¿de dónde sale este modelo? Como preguntaba Jonathan, esto sale de la revisión de la literatura. Y es importante que cuando usted revise la literatura y quiere aplicar PLS-SEN, de pronto usted vea áreas que no han sido muy investigadas, que no estén muy saturadas, constructos que puedan ser novedosos, por ejemplo, que no hayan sido muy testeados en otras investigaciones. Porque allí de pronto está la novedad, allí está la novedad. Y esa novedad será un punto fuerte para cuando usted quiera vender su artículo, por decirlo así, ¿no? Y esto le digo ya desde mi experiencia como reviewer. Hay una revista de las 3 que le mostraba allí, que una de las cosas que nos pide a los reviewers, lo primerito que nos pide es que encontremos
¿Qué novedad teórica, metodológica o de hallazgos en los resultados tiene el artículo, tiene el paper? ¿Qué novedad hay? Y si no hay ninguna novedad, rechazarlo de plano. Mire, rechazarlo de plano. O sea, para poder publicar artículos ya a ese nivel, porque son revistas bien rankeadas, son journal en inglés, eh, usted como investigador tiene que estar presentando cosas nuevas. O sea, si 2 más 2 es 4 y en mi paper yo digo que 2 más 2 es 4, ¿quién me lo va a publicar? Pero por decirle algo, 2 más 2 es 4, pero yo en mi paper digo que puedo hacer 5, ¿ah? Puede ser 5 y yo tengo cómo probar lo que puedo hacer 5. De pronto el journal dice, mira, 2 más 2 puede ser 5, ¿ah? Publiquemos a ver qué pasa. ¿Sí me explico? Es decir, para publicar ya artículos a un nivel un poquito importante, hay que darle su toque de novedad. Y eso usted tiene que buscarlo en la literatura. ¿Qué espacios son los que todavía existen en su ámbito de estudio que se puede explotar? ¿Sí? Que se puede explotar. De pronto a nivel de tesis no se lo utiliza mucho, a pesar de que yo he tratado de que algunas tesis sí lo tengan, ¿no? Que tengan su viso de novedad. Puede ser la novedad en estos constructos, por ejemplo, emociones positivas y negativas, no ha sido muy testeado, ahí tenemos la novedad. Puede ser que la novedad sea que la herramienta no ha sido muy utilizada, esa metodología como no es muy conocida, no ha sido muy usada y ahí tenemos ya la novedad. O sea, he tratado, o busco al menos, ¿no? De que los chicos que están trabajando las tesis conmigo, estas tesis tengan esa novedad. Sé que les cuesta a los chicos, les cuesta, no es fácil. Yo sé y estoy consciente de eso. Sé y estoy consciente de eso, pero eso al menos es lo que yo busco en las tesis que dirijo, ¿no? Que esa investigación que usted está haciendo tenga sus visos de novedad, algún detalle que la haga diferente de otras investigaciones. Ok, cierro aquí esta parte, nuevamente cierro esta parte, voy a dejar de compartir pantalla para regresar nuevamente al panel principal porque pueden haber algunas inquietudes. Espero, Jonathan, de pronto haber absuelto su inquietud que usted me hizo inicialmente con respecto a esto de la búsqueda. Entonces sí, hay que hurgar en la literatura, Jonathan, y hay que buscar allí para ver qué teorías son las que de pronto están saturadas ya con respecto a ese tema, pero fundamentalmente qué nichos de investigación, yo le llamo así, qué nichos de investigación, espacios de investigación hay y que puedan ser explotados por ustedes en esa investigación que están haciendo, ¿no? Estimado economista, sí, muy agradecido por la explicación. Economista, ahora otra consulta. Bien, nosotros ahorita en la actualidad tenemos muchas fuentes de información, ya, pero en sí, para nosotros desde el punto de vista ya académico, al nivel que estamos, a nivel ya de pregrado y posgrado, ¿cuáles en sí deben ser realmente las verdaderas fuentes teóricas que nos permitan tomar buenas decisiones al momento de implementar estas teorías a nuestra investigación? Bueno, ahí me hace una pregunta un poquito comprometedora, Jonathan. Me hace una ¿Ya? pregunta un poquito comprometedora porque realmente a mí Google académico no me deja satisfecho, que es la principal fuente de información, en este caso para los chicos, ¿no? No me deja satisfecho Google académico porque cuando usted entra ahí encuentra de todo, como dice el dicho, hay de todo como en botica, ¿no? Encuentro ahí tesis, encuentro artículos, y de pronto diferenciar cuál me sirve y cuál no, cuál es de calidad y cuál no, puede ser un poquito difícil. Las bases de datos que la UNEMI tiene en UNEMI, en CRAI UNEMI, Mundo CRAI me parece que se llama, si hay unas bases buenas allí, pero mi recomendación básica y fundamental con esto, Jonathan, es busque artículos en inglés. Tani que está aquí, Diana que también está aquí, perdónenme que las mencione, y Paul que están aquí, que son mis estudiantes que están haciendo tesis conmigo, ellos saben, han vivido, han sudado, han llorado a lo mejor con estos artículos en inglés. Pero es lo que yo recomiendo. O sea, artículos en inglés y que sean publicados en buenas revistas. Como muchas veces ustedes no tienen acceso a eso, porque a veces ni en Mundo CRAI a lo mejor han podido encontrar algo, lo que normalmente yo hago es, yo les proporciono los papers a los chicos. Les digo, mira, esto que está aquí, lea. Aquí está lo que queremos hacer. Pero en sí, mi recomendación fundamental en esto sería, Jonathan, busque artículos en inglés. Para bien o para mal no queda otra.
porque son los artículos que están normalmente publicados en las mejores revistas y son los que están mejor estructurados. Yo sé que Diana, Tani y Paul en el fondo me estarán dando la razón. Son los que están mejor estructurados, son las investigaciones un poquito más modernas incluso, porque ese, como siempre pongo el ejemplo, no, ese chino que descubre algo y que quiere que medio mundo lo lea, no va a publicar en chino, va a publicar en inglés. Ese holandés que ha descubierto algo importante y que él quiere que media comunidad científica en el mundo lo lea, no va a publicar en holandés, va a publicar en inglés. Entonces realmente las mejores investigaciones, las más potentes, las más actualizadas, están en ese idioma y es la que hay que comenzar a buscar. Tener bien claro cuáles serían los términos de búsqueda en Google Académico, en MundoCry, donde usted quiera buscar, tener bien claro cuáles serían los términos de búsqueda y comenzar a buscar allí. Y aparecerán, aparecerán. ¿Sí? Entonces, si con esto respondo a su inquietud, Jonathan, por favor. Muchas gracias, economista. Muchas gracias por la sugerencia. La voy a aplicar en mi trabajo. Gracias. Ok. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, por favor. Ok, entonces yo voy un poquito a comenzar a preguntar, espero no cogerlos allí a lo mejor dormidos, un poquito con sueño. Yaneli, ¿cómo está todo por Ibarra, Yaneli? Buenos días, economista. ¿Bien? Está bien, Yaneli, pensé que había a lo mejor quedadose dormida allí en el teclado de la compu, no, ¿no? No, sí, estoy escuchando. Ok, Yaneli, ¿alguna pregunta, alguna inquietud tal vez? No, no tengo preguntas. Ok, gracias, Yaneli, muy amable. Brian, Hola, buenos días. ¿cómo está todo, Brian? ¿Usted vive, en dónde me dijo que vivía usted, Brian? En Wuhan. Sí, así es. ¿Cómo está todo Sí, por estamos todos Wuhan, bien. Brian? Sí, está todo excelente, Ok, respetando ok. todas las normas. Ok, ¿cómo vamos con la explicación un poquito acerca de este tema del modelado de ecuaciones estructurales? Cuénteme. Sí, un poco de reencuentros sobre este tema, quería ver si es así o no. Es acerca de las variables latentes. Por ¿Ya? ejemplo, las variables latentes son aquellas que trabajan mucho más con las no observables. Pero en este caso, para que esas variables no observables tengan un mayor vigor o tengan mayor conocimiento sobre acerca de ellas, se necesita en este caso de las variables observables. Es Así decir, las es. variables observables son aquellas que van a determinar qué factores influyen en esas variables latentes. Como por ejemplo, Correcto. estaba viendo un ejemplo de la calidad de vida. La calidad de vida de así, de RAS, no la podemos ver, pero aún así, con las variables observables, como por ejemplo la riqueza, los ingresos y lo demás, entonces, ellas son las que califican cómo están determinadas las variables latentes. Correctísimo, ¿no? Usted puede ver, por ponerle un ejemplo figurado, podría ver usted las variables latentes como si la variable latente fuera una licuadora, ¿no? La variable latente es la licuadora. Y las variables observables son las cositas que yo pongo en la licuadora. Quiero hacerme un batido de algo. Ahora está muy de moda en los batidos mezclar diferentes frutas, ¿no? Y le pongo allí unos pedacitos de guineo, le pongo unos pedacitos de sandía, le pongo zanahoria, le pongo alguna otra cosita más y mezclo, ¿verdad? Bueno, esa es la mezcla que estoy haciendo de variables observables que me van a que me van a permitir luego determinar comportamientos de la variable latente. Y una de las cosas buenas que tiene esta metodología PLS es que más adelante, y lo vamos a ver en la sesión de hoy, la metodología le permite a usted comprobar si la mezcla de variables observables que usted hizo funciona o no. ¿Sí? Es decir, ese batido que me estoy haciendo, poniéndole guineo, sandía, zanahoria, no sé qué más, ¿es agradable o no es agradable? ¿Se lo puede tomar o no? ¿Sí? Esta metodología le permite a usted testear si esa mezcla de variables latentes es la más adecuada para ese constructo o no. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, Tani, buenos días, Tani, ¿cómo está? Buenos días, economista. ¿Cómo va todo, Tani? Muy bien. Interesante el tema también, escuchando y también a la vez nos facilita mucho porque estamos trabajando con ese tema. Entonces ya es como que ya tenemos una idea para el momento también de la sustentación. Muy bien, Tani, esa también era un poco la idea de hacer este webinar y yo después
Me voy a reunir ya con ustedes cuando ya tengamos fecha de sustentación para hacer un simulacro de sustentación, ¿no? Y que ustedes vayan bien preparadas a ese evento, ¿ok? Paul, ¿cómo vamos, Paul? Aquí, por cierto, quiero presentarles a Paul Mullo. Él es maestrante, él está haciendo una maestría en salud pública en la Universidad Estatal de Milagro y está conmigo ahorita en su proceso de desarrollo de su tesis, ¿no? Yo soy el tutor de su tesis y con él también estamos trabajando con esta metodología, o vamos a trabajar. Ya hemos dejado todo listo en las encuestas para poder aplicarlas y luego verificar resultados, procesar los datos. Uno de nuestros objetivos, vamos a aplicar esta metodología PLS-SEN. ¿Cómo estamos, Paula, hasta el momento? ¿Qué tal? No, hasta ahora todo bien. Y la verdad, como dijo usted, es una manera novedosa en el campo de la salud aplicar este método estadístico, que no se lo ha aplicado en ningún lado, que salud. Así es, correcto. De hecho, esta metodología nace más en el campo de las ciencias sociales. Esta metodología PLS. Hay muchos estudios ya, por ejemplo, en el marketing. De pronto el marketing está liderando los trabajos sobre PLC, pero poco a poco se está incursionando en otros ámbitos. Y es bastante novedoso en el ámbito de la salud, donde no es muy común encontrar estudios que hayan aplicado PLS-SEN, ¿no? Ok, y vamos finalmente con Diana antes de retomar nuevamente el webinar. Diana, ¿cómo está Diana? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, economista. ¿Todo bien? ¿Y usted cómo le va? Bien, también Diana, un gusto poderla escuchar. ¿Cómo vamos hasta aquí en el desarrollo del webinar? De pronto, ¿alguna pregunta, alguna duda, Diana? No, todo está bien porque es lo mismo que nosotros hemos venido haciendo en la tesis, así que hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias chicos y continuamos entonces, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente parte del webinar donde vamos a entrar ya, bueno, aquí tengo unas diapositivas más. Mire que este tema, explicarlo en la parte teórica, veo de que sí se va su tiempito, ¿no? Sí se va su tiempito irlo explicando en la parte teórica. Ok, por cierto, le decía, una de las cosas que a veces los chicos tienen problemas es cómo planteo hipótesis, ¿de dónde la saco, no? ¿Ya? Y aquí esta metodología les facilita mucho porque las hipótesis no salen sino de las relaciones entre constructos. Mire, por ejemplo, la confianza y el cumplimiento tributario. De ahí sale una hipótesis que puedo ponerla sin signo. Ojo, puedo ponerla sin signo. Decir, por ejemplo, la confianza del contribuyente influye en el cumplimiento tributario previsto. Y esa es una hipótesis, sin signo. Digo influye. No digo ni positivo ni negativo. O puede ser una hipótesis con signo. Ejemplo, a mayor confianza de los contribuyentes, mejora el cumplimiento tributario previsto. O, mientras exista menos confianza en los contribuyentes, existirá menos cumplimiento tributario previsto. En este caso son hipótesis con signo, porque ya estoy diciendo que el uno sube y el otro baja, o el uno baja y el otro sube. Puede usted plantearlas con signo o sin signo. Pero de aquí salen las hipótesis, miren, de las relaciones entre constructos. Y todas estas hipótesis, aunque de pronto usted diga, pero tantas hipótesis, sí, tranquilo que todas estas hipótesis el software las va a testear. Bueno, el software es un decir, ¿no? La metodología, independientemente de que utilicemos software o no, la metodología las va a testear, todas ellas. Y esto es importante porque yo me he topado con tesis en las cuales queda ambigua la verificación de las hipótesis. Recuerde que en su investigación, en sus tesis y en cualquier artículo, los objetivos que usted plantea tiene que cumplirlos. Y las hipótesis que usted plantea tiene que verificarlas, si se cumplen o no. Y a veces cuando usted está revisando las investigaciones y trata de ver cómo el estudiante verificó sus hipótesis, queda muchas veces en un enunciado teórico, o sea, queda en lirismo eso. El estudiante pone a ver, y se cumplió la hipótesis. ¿Pero por qué? ¿Con qué método estadístico o con qué método cualitativo verificó usted sus hipótesis? No hay, no existe. Entonces, acá usted encuentra, como va a ver luego en el ejemplo ya que tenemos con el software,
usted va a ver que hay unos estadísticos muy potentes y de última generación que le permiten verificar las hipótesis. Ok, entonces a esta relación que está aquí, en términos PLS se le llama nomograma. Estas relaciones que hay entre constructos y todo se le llama nomograma. Entonces, un nomograma, entrando un poquito a la parte teórica nuevamente, puede ser, está conformado por estos elementos, mire. Este es un nomograma, ¿ya? Pero ojo, si ve usted que hay relaciones entre las variables observables y los constructos. Esas relaciones entre las variables observables y los constructos se llama modelo de medida. Ojo, en un nomograma PLS-SEN hay dos modelos, modelo de medida y modelo estructural. Las relaciones entre las variables observables y sus constructos se llama modelos de medida. Y los modelos de medida pueden tener dos direcciones. Una dirección es la que usted ve aquí a la izquierda. Las flechitas van de la variable observable a la variable latente. Ya vamos a explicar estadísticamente qué significado tiene eso. O las flechitas van del constructo a las variables observables. Es decir, los modelos de medida pueden ser de dos tipos. ¿Sí? Y por eso es que usted ve que aquí hay unos que se los está representando con W, W11, W12, porque esos son pesos. Y hay otros que se los está representando con L, porque esos son cargas, load en inglés. Ya lo vamos a explicar más adelante, tengo otras diapositivas donde explico un poquito mejor eso. Pero ojo, por lo pronto tenga presente que en un nomograma, de aquí en adelante le vamos a llamar así, entiéndase por nomograma esta telaraña que está aquí. En un nomograma tengo modelos de medida, que son las relaciones entre los constructos y las variables observables, pero también hay relaciones entre los constructos. Y esas relaciones entre constructos que me permite testear las hipótesis, se lo conoce como modelo estructural. Entonces, en un nomograma tengo relaciones entre modelos de medida y relaciones entre modelos estructurales. Como le decía, la metodología le permite a usted testear si las relaciones con esos constructos son lógicas o no, funcionan o no, y también le permite testear si las relaciones entre los constructos que usted está hipotetizando allí funcionan o no. Porque cuidado usted esté haciendo un batido en el cual de pronto está metiendo banano, aguacate y qué sé yo, ¿no? Y cuando acuerda eso que está allí es dañino para la salud. Entonces, la metodología le permite testear que esta red que usted ha tejido aquí funciona. Y cuando digo funciona, significa que hay estadísticos que respaldan esta tela de araña que usted ha tejido. Hay parámetros estadísticos, test estadísticos que respaldan esta construcción teórica que usted ha hecho. O que a lo mejor no lo respaldan y por lo tanto significa que eso no funciona, no son las relaciones. Por eso es que es importante que cuando usted esté planteando estas relaciones, usted se base en teorías previas. Para que esto cuando usted ya lo haga, más o menos en verdad funcione. Y es importante también, por eso mi insistencia, que cuando usted esté haciendo las encuestas, estos ítems que están de color amarillo, usted se base en encuestas que ya han sido aplicadas. Que usted no se saque las preguntas de su cabeza, que ya hayan sido validadas. Preguntas que ya han sido hechas 50, 40, 100 veces en otras investigaciones y funcionan, por exagerarle, ¿no? Porque eso nos va a dar aquí modelos de medida y modelos estructurales lógicos. Que de pronto alguna patita por allí queda coja, puede ser que sí. Y a lo mejor hay ciertos indicadores que tengo que sacarlos. Y a lo mejor hay ciertos constructos que no me funcionan y tengo que sacarlos. Ocurre. Pero será un 10%, exagerando un 20%. El porcentaje restante sí me funciona. Por eso es que mi insistencia en que usted se base en encuestas que ya han sido hechas y en estructuras teóricas de relaciones que aparezcan ya en otras investigaciones. Tratar de no sacar nada de nuestras cabezas, en la medida de lo posible.
¿Que en la encuesta puedo añadirle un par de preguntas propias de mi zona? Sí, eso sí, no pasa nada. De las 50 preguntas que usted le ponga unas 5, exagerando unas 10 que responden a lógicas propias de la zona, seguramente no nos va a afectar. ¿Ya? Ok, entonces le decía, los modelos de medida. Realmente pueden haber 3 tipos de modelos de medida. Modelos de medida reflectivos. Las relaciones entre las variables observables y los constructos son weight en inglés. Por eso se lo representa como W. Son pesos externos. Lo que aquí la metodología hace son regresiones parciales múltiples. ¿Sí? Son regresiones parciales múltiples, donde el constructo, Y1 en este caso, es la variable dependiente y donde X1, X2, X3, las variables observables, son las variables independientes. O sea, lo que aquí se hace estadísticamente es un modelo de regresiones múltiples, en modelos de medida reflectivos. Cuando usted se encuentra con modelos de medida reflectivos, vamos a llevarlo esto un poquito a... Le voy a poner un ejemplo figurado. El pan. Supongamos que el pan... no, el ejemplo es para modelos de medida formativos el que le iba a poner. Modelos de medida reflectivos. A ver, por ponerle un ejemplo figurado, la embriaguez. La embriaguez. Supongamos un constructo que se llame embriaguez y que las variables observables, recuerde que es un ejemplo figurado, sea cerveza, whisky y vodka. A ver, si tomo cerveza, whisky y vodka, ¿me puedo embriagar? Bueno, no solamente que me puedo embriagar, sino que a lo mejor voy al hospital y a algún otro sitio más también. O sea, ¿me puedo embriagar con los 3? Sí. Quitemos uno. Quitemos el vodka. Si tomo cerveza y whisky, ¿me puedo embriagar? ¿Sí? La respuesta es sí. Quitemos 2. Quitemos vodka y whisky. ¿Me puedo embriagar solamente tomando cerveza? Y la respuesta es sí, también. Me puedo embriagar solamente tomando cerveza. Es decir, usted está ante modelos reflectivos cuando, a pesar de sacar ciertas variables observables, el constructo, ¿sí?, no se afecta grandemente. Llevado a las encuestas, esto es cuando normalmente usted está preguntando, haciendo preguntas en torno a lo mismo. Por ejemplo, usted quiere ver el nivel de atención del doctor y usted tiene una batería de 5 o 6 preguntas. Cuando el doctor se está comunicando con usted, usted siente que el doctor le está brindando información importante. Cuando usted le habla al doctor, usted siente que el doctor le está prestando atención a lo que usted dice. Cuando el doctor ya lo atiende, la atención que le da, usted la considera que es la adecuada. Mire, son preguntas que están girando en torno a un mismo tema, que es medir la calidad de atención del doctor. Normalmente usted está allí ante modelos de medida reflectivos. Estoy preguntando, haciendo diferentes preguntas, pero en torno a un mismo constructo. No estoy haciendo una pregunta que de pronto se salga de esa lógica. ¿Sí? Recuerdo que en una maestría en salud, que le estaba revisando a los chicos las preguntas de la encuesta, había un estudiante que estaba haciendo una investigación para medir la incidencia del confinamiento en la violencia intrafamiliar. Él estaba haciendo una investigación sobre eso, no era el tema que tenía pensado incluso hacerlo para su tesis y demás. Y revisando los ítems, cuando él estaba preguntando acerca de la violencia familiar, ¿no?, si es que algún familiar tuyo te ha maltratado y esas cosas, de pronto había un par de preguntas que no tenían nada que ver con el tema. Nada que ver con el tema. Por eso que está ahí es lo que cuida los modelos de medida reflectivos. Que las preguntas que usted esté haciendo estén muy relacionadas con el constructo. Ahora, de pronto usted dirá, pero esto que está aquí queda muy subjetivo. ¿Tengo cómo comprobar que un modelo de medida es reflectivo? La respuesta es sí. Estadísticamente, estas variables X1, X2 y X3 deben tener altos niveles de correlación. ¿Sí? Cuando esa situación sucede,
estamos ante modelos de medida reflectivos, cuando las correlaciones entre esas variables son altas. ¿Ya? Entonces, las variables, los modelos de medida que estoy utilizando en el caso de la investigación tributaria son modelos de medida reflectivos. ¿Sí? Son modelos de medida reflectivos porque además están apoyados en la teoría. Se ha testeado esos constructos normalmente aplicando modelos de medida reflectivos. Pero también puedo tener modelos de medida formativos. Las relaciones van desde las variables observables hasta el constructo, la variable latente. En este caso, lo que tengo aquí, bueno, no lo he puesto en la diapositiva, pero lo que tengo aquí es, en este caso es load, ¿no? Lo que tengo aquí en este caso son cargas externas. En este caso, el constructo está haciendo de las veces de variable independiente y las variables observables está haciendo las veces de variable dependiente. Y lo que aquí se hace es modelos de regresiones lineales simples. Estadísticamente, lo que se hace es un modelo de regresión de cada variable observable a su respectivo constructo. X1 a Y2 aplica un modelo de regresión lineal simple. X5 a Y2, modelo de regresión lineal simple, a diferencia de los modelos reflectivos donde se aplican regresiones lineales múltiples. Un ejemplo de medidas formativas, era el ejemplo que le iba a poner hace un momento, el pan. Para hacer el pan, ¿qué necesito? Bueno, los ingredientes básicos podríamos decir que son harina, levadura y agua. Si no tengo levadura y tengo solamente agua y harina, ¿saldrá pan? No. Si tengo solamente levadura y harina y no tengo agua, ¿saldrá pan? No. Y si tengo levadura y agua pero no tengo harina, ¿sale pan? No. Si tengo solamente agua, solamente levadura o solamente harina, ¿sale pan? No. Es decir, aquí necesito de todas las variables observables para que funcione el constructo. A diferencia del modelo de medida reflectivo, donde puedo sacar variables observables y el constructo no se afecta. Aquí necesito de todas las que son y de todas las que están. Otro ejemplo figurativo, el huevo Kinder. Cuando usted compra estos huevos Kinder, ¿verdad? Y lo destapa, lo abre, adentro vienen unas piecitas que le permiten formar un juguetito para los niños, ¿no? Pero si una de esas piecitas se pierde, ya no funciona el juguete, ya no funciona. Esos son modelos de medida formativos. Necesito de todos los constructos para que esto funcione. ¿Cómo puedo estadísticamente verificar aquí que estoy ante modelos de medida formativos? Normalmente los modelos de medida son formativos cuando en cambio las correlaciones entre las variables observables son bajas. Es decir, si las correlaciones entre las variables observables son altas, tendré modelos de medida reflectivos. Correlaciones bajas, modelos de medida formativos. En la parte estadística. Pero eso tiene que estar respaldado también con la teoría. Hay que revisar otros autores que han aplicado ecuaciones estructurales, sus modelos, cómo lo han hecho, reflectivos o formativos. Puede haber situaciones en las cuales no hay un acuerdo. Es lo que nos está pasando, por ejemplo, en el caso de los riesgos. Hay autores que mencionan que para ese tipo de riesgos el modelo es reflectivo y otros que mencionan que es formativo. ¿Cómo podemos tomar nosotros una decisión? Lo vamos a tomar desde el punto de vista estadístico. Si las variables correlacionan, lo ponemos como reflectivo. Y si no, lo vamos a poner como formativo. Y luego, un tercer tipo de constructo, un caso ya especial, encontrarse un constructo con un solo ítem, que no es normal. A veces esto sucede muchas veces cuando usted ya está trabajando con el software y de pronto hay variables observables que no funcionan. Y entonces usted comienza a sacar ciertas variables y a la final se queda con una. Puede ser un caso ya excepcional que se presenta y que ocurre, ¿no? ¿Ok? Y los modelos estructurales también pueden ser de diferentes tipos. Este es un modelo estructural
que normalmente tiene sus constructos endógenos y exógenos. Aquí es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, Y3 es un constructo exógeno, mientras que Y1 es un constructo endógeno. ¿Qué significa constructos exógenos? Son aquellos que dependen de otro, y eso se lo está diciendo la flechita. Aquí es Y2 el que incide en Y3. Es decir, Y3 depende del comportamiento de Y2. Por ejemplo, Y3 es el consumo, Y2 es el ingreso. Mi nivel de ingreso va a determinar mi nivel de consumo. El consumo, Y3, depende del ingreso, Y2. Entonces, Y3 es exógeno y Y2 es endógeno. Pero si usted se fija bien, Y2 está siendo por una parte exógeno y por otra parte endógeno. ¿Sí lo ven? Porque Y2 está influyendo en Y3. Por lo tanto, Y2 en esa relación es endógeno. Pero Y2 está siendo influido y afectado por Y1. En esa relación, Y2 es exógeno. Y esto obviamente puede ocurrir. Sucede, por ejemplo, en el modelo que tenemos acá. Aquí, ¿no? Las emociones positivas son endógenas cuando están influyendo en los cumplimientos tributarios. Pero las emociones positivas son exógenas, cuando están siendo influidas por la confianza. Y lo mismo sucede con las emociones negativas. ¿Sí? Las emociones negativas son exógenas cuando están influyendo en los cumplimientos tributarios y son endógenas cuando están siendo influidas por la confianza. Entonces, ese es un tipo de relación que nos encontramos en las variables, en los modelos estructurales. Podemos también tener un modelo estructural con efecto mediación, como esto, miren. Aquí Y1 está influyendo en Y3, ese es un camino. Pero Y1 también puede influir en Y3 mediado por Y2. E incluso es más, puede ser que el camino Y1, Y2 para llegar a Y3 sea más fuerte que el camino Y1, Y3 directamente. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de un efecto mediación. Hay un constructo que está mediando las relaciones entre otros dos. Podríamos tener también modelos estructurales de moderación. En este caso, Y2 está moderando la relación entre Y1 y Y3. ¿Qué significa en este caso moderar? La manera más fácil de entenderlo es cuando usted quiere hacer análisis de subgrupos. O sea, es como que el modelo de acá, miren, este modelo, nosotros vayamos a armar dos modelos. Tenemos aquí, por ejemplo, recabamos la variable sexo, hombres y mujeres. Y hago un modelo para hombres y hago otro modelo para mujeres. Por ejemplo, y tengo dos modelos y esos dos modelos lo comparo. En este caso, la variable sexo viene a ser la variable moderadora. La variable que me está permitiendo dividir la muestra en dos grupos. Normalmente se lo trabaja con dos. Y bueno, puedo también tener modelos estructurales jerárquicos, que ya es un temito un poquito más complejo. Esto se nos presenta en la investigación que estamos haciendo en educación, se nos presenta este caso. Esto ocurre cuando estos constructos que están aquí, por ejemplo los que están a la derecha, tengo aquí 2, 4, 6 constructos, realmente pertenecen a un constructo de orden superior. Y estos como 12 constructos que tengo en la mitad, también pertenecen a otro constructo de orden superior, o sea, son subconstructos de otro constructo. Y tengo que correr como dos capas de modelo. Esta sería una primera capa y luego tengo que correr una segunda capa. Bueno, son modelos estructurales, o sea, son modelos en los cuales los constructos están dentro de otros constructos. ¿Ya? Y lo interesante es que esta metodología PLS-SEN me permite también trabajar de esa forma. Y es interesante porque me da la impresión que en el análisis de riesgos que estamos haciendo también se nos va a presentar este caso. Y bueno, cuando ya usted quiere aplicar PLS-SEN, lo que hacemos es básicamente estos pasos que están aquí.
hacemos estos pasos. ¿Sí? Son aproximadamente 8 pasos. Tenemos que especificar el modelo estructural, especificar también el modelo de medida, es decir, dibujar el nomograma. Al inicio usted dibuja el nomograma, cómo usted considera que son las relaciones, basado en la literatura, basado en estudios previos. Usted ya ve que puede aplicar allí PLS. Luego usted recoge los datos, esos datos se los examina inicialmente, a ver cómo están, y luego ya usted lo que hace es dibujar el nomograma, dibujar el modelo path. Dibuja el nomograma, en este caso puede valerse de un software, y luego en una fase 5A, lo que usted hace es evaluar los modelos de medida reflectivos, lo que veíamos hace un momento, esos insumos que usted metió en la licuadora que funcionen. Evalúo en el paso 5B los modelos de medida formativos. En la fase 6, lo que hago es evaluar el modelo estructural. O sea, evalúo que las relaciones entre constructos funcionan, que son lógicas, que se respaldan estadísticamente. En una fase 7 puedo hacer ya modelos PLS avanzados. Modelos PLS avanzados son, por ejemplo, el análisis multigrupo que le decía. Divido mi muestra en hombres y mujeres y armo un modelo para hombres y un modelo para mujeres. Es un temita avanzado. Y también lo que veía de los modelos jerárquicos, que es cuando tengo constructos metidos en un subconstructos metidos en un constructo. Y podría tener hasta 3 capas. Subconstructos metidos en subconstructos que a su vez están metidos en otros constructos. Bueno, son un poquito los temas que se ve en PLS en avanzados. Y finalmente, ya lo que hago es interpretar los resultados y elaborar las conclusiones en base a todo esto. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que podemos decir en la parte teórica. Estos son los estadísticos que se revisa cuando usted está corriendo un modelo PLS-SEN. Evaluación de modelos de medida reflectivos y evaluación de modelo estructural. Y aquí le traía ya un ejemplo para trabajarlo. Entonces, bueno, como les decía, esta parte, voy aquí a dejar de compartir la pantalla. Esta partecita es para mí todavía un ensayo para yo darme cuenta qué ideas son las que necesitan de pronto ser mejoradas, qué diapositivas necesitan ser un poquito más pulidas, incluso en mi discurso, qué temas necesito a lo mejor acortarlos un poquito más, porque por ejemplo aquí explicando esta parte teórica se han ido las 2 horas, que son las 2 horas del webinar, ¿no? Sí, yo tenía pensado ver esta parte teórica y también trabajar con el software, porque ahí el trabajo con el software sí es un trabajo también un poquito duro, ¿ya? Y bueno, veo que en estas 2 horas se ha ido bastante, ha copado bastante la parte teórica, entonces sin duda habrá de pronto algunas explicaciones que tenga que acortarlas un poquito más para en futuros webinars poder avanzar también con la parte práctica. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, una pregunta, economista. Sí, Brian. Cuando nosotros vamos a aplicar estas 8 fases que vimos a una muestra, esa muestra debe tener algún estereotipo de dimensión, es decir, Okay. si es recomendable tomar muestras pequeñas o grandes o dependen de algo. Ok. Sí, muy buena pregunta la suya, Brian, y eso un poquito me da la pauta. Hay una idea que también me estaba rondando por la mente cuando estaba preparando las diapositivas, poner una diapositiva donde se mencione cuáles son un poquito las virtudes del PLS, es decir, aparte de lo que ya hemos visto, qué consideraciones hay que tomar en cuenta con la muestra, por ejemplo, cuando estoy aplicando PLS. ¿Sí? Me rondaba por la mente eso, y sí, efectivamente, hay unas consideraciones, obviamente no armé esa diapositiva porque me quedó allí boteando en la mente esa idea, pero sí, en el caso de PLS le menciono un poquito que no hay problemas de identificación con tamaños muestrales reducidos, o sea, PLS es una metodología que funciona muy bien cuando tengo muestras pequeñas. Claro, un poco usted dirá, ¿y qué son muestras pequeñas? Por ejemplo, en mi tesis de grado, yo apliqué esta metodología y mi muestra fue de aproximadamente 140
140, es una muestra pequeña. ¿Ya? El año pasado que aplicamos esta metodología con profesionales, me parece que se llegó a 132 aproximadamente, es una muestra pequeña, y en este año creo que tenemos 125, Tani, ¿verdad? Me parece que es más o menos 125 nuestra muestra, Tani. Sí, Ya, entonces es una muestra, son muestras relativamente pequeñas, pero no hay problema, PLS funciona muy bien con muestras pequeñas. Hay también una tablita que le permite a usted valorar en qué sentido la muestra es pequeña o no. Que bueno, también voy a valorar a lo mejor la importancia de incluir una tablita donde pase a explicar. Se trabaja ahí con unas tablitas que se llaman las tablas de Cohen, que le permite un poco mezclar lo que es la potencia estadística con el nivel de significación, ¿ya? Pero sí, en definitiva, con muestras pequeñas, normalmente el modelo trabaja muy bien, ¿no? Si alcanzan altos niveles de potencia estadística con pequeños tamaños muestrales. Y si fueran muestras grandes, claro, se incrementa la precisión e igualmente PLS-SEN también trabaja muy bien. También trabaja muy bien, pero ahí, por ejemplo, hay una ventaja con respecto a CBSEN, el modelo de covarianzas. Ese modelo con muestras pequeñas no funciona. Necesita muestras grandes. Estamos hablando ya de 200, 300 muestras por lo menos en ese modelo, incluso más de 300. Con muestras pequeñas ese modelo se cae. PLS-SEN trabaja muy bien con muestras pequeñas. Otra ventaja que también nos representa PLS es de que no hay problemas con respecto a la distribución de los datos, porque es un modelo no paramétrico. Muchas veces de pronto en estadística usted habrá escuchado la normalidad de los datos, se dice, ¿no? Hay algunos modelos que necesitan trabajar con datos normales. Más o menos, ¿qué significan datos normales? Que los datos giren en torno a la media. Si ya se están separando, y hay formas estadísticas de medir eso, pero si ya se están separando de la media, esos datos se los consideran no normales. Y hay ciertos modelos estadísticos que no funcionan bien con datos anormales. Bueno, PLS-SEN funciona muy bien, tanto si sus datos son normales, giran en torno a una media, como si no son normales, se distancian de la media. No pasa nada, funcionan muy bien. Incluso en temas de asimetría y kurtosis, no hay problema con esta metodología. Entonces, sí, son algunas de las características que de pronto alguna diapositiva pondré para esto, ¿no? Sí, gracias, Brian, por su inquietud. No sé si hay alguna otra pregunta, porfa. Ok, miren, un poco en consenso con ustedes, no sé qué les parezca, porque tampoco quiero cansarlos un poquito y realmente tener una sesión de 2 horas sí es duro, especialmente en estos temas estadísticos, ¿no? He tratado en las diapositivas no meterme en muchas cosas estadísticas, darlas un poquito hacia la ligera, pero ya cuando manejemos el software, ahí sí necesitamos analizar un poquito a fondo ciertas cosas estadísticas, que normalmente no forman parte, pues, de las cosas que en nuestro día a día estamos viendo, y sí hay que leer un poquito para poderlas entender y estar una y otra vez en el tema para poderlas tener más claro. Entonces, temo que de pronto, y a lo mejor eso nos lleve 1 horita más, y temo que de pronto esa tercera hora ya se nos vuelva un poquito cansado, tanto para ustedes como para mí incluso. Entonces, no sé qué les parezca si el webinar lo dejamos hasta allí, hemos avanzado la parte teórica, y quedamos luego para una nueva fecha para dedicarlo en ese segundo webinar ya exclusivamente a trabajar con el software. Incluso muchos de ustedes aquí, bueno, en el caso de Tani, de Paul, de Diana también, disponen en sus computadoras del programa y podemos pues ir interactuando con eso. Y no tenemos además todavía ningún apuro, porque bueno, en el caso de Tani y de Diana, que ya han terminado su tesis, estamos pues a la espera de que haya una fecha. No sé, Tani, si ha habido algún pronunciamiento al respecto sobre la fecha. No, solamente nos han comunicado que el 26 una charla, cómo va a ser nada más, pero no tenemos fecha exacta. 26 de Noviembre, del mes que ya, o sea, viene. 26 recién una charla
para ahí darles indicaciones. Sí, así es. Ya, bueno, entonces no hay ningún apuro por decir no, ya necesitamos rápido la explicación con el software. En el caso de Paul, pues la próxima semana comenzamos a a practicar las encuestas, entonces no sé de pronto qué les parezca, a lo mejor un próximo día sábado, asimismo de 9 a 11, volver a tener un webinar y ya en ese webinar dedicarnos exclusivamente a manejar el software. No sé qué les parezca. O quieren a lo mejor verlo ahorita de una vez. Bueno, no sé cuál sea de pronto, porque a lo mejor tienen también algo que hacer, va a resultar cansado. Díganme por favor qué les parece. Por mi parte, sería mejor el próximo sábado, porque es verdad, en estas 2 horas tomó mucho la teoría, ya la otra webinar, ya 1 hora con la parte ya práctica. Ya Ok. Ok, no sé si este sea el parecer, por favor, al menos de la mayoría de quienes están aquí al respecto. Háganmelo saber de pronto con un pulgar arriba o un pulgar abajo. Si están de acuerdo con verlo la próxima semana en un nuevo webinar, pulgar arriba, ¿no? Si a lo mejor no están de acuerdo con eso, quieren verlo ahorita mismo, un pulgar abajo. Ok, tenemos La 3, próxima semana, estimado economista. 3, 4, 5. Ok, hasta yo también me uno ahí con ese pulgar arriba. Perfecto, entonces quedamos así. Veré allí cómo puedo hacer para que Janelle y Brian, que me gustaría que también estén interactuando con el software, puedan tener el software, ¿no? Yo coordinaré luego por interno con ustedes, Janelle y Brian, para que ustedes puedan instalar el software en sus computadoras y la próxima semana ustedes también puedan enviarles de una vez incluso la data en estos días para que ustedes también puedan allí interactuar, que sería lo óptimo, ¿no? Entonces, mire, como va a haber esa interacción, a lo mejor el webinar de la próxima semana nos lleva también un par de horas más, porque obviamente siempre se presentan dificultades, que por aquí no me salió y esto, y hay que ayudar, ¿no? Entonces, creo que sí, lo mejor sería la próxima semana. Ah, Jonathan, perdón, me estaba también olvidando. Jonathan, le enviaré también allí el link. Con el link para descargar el software, ¿sí? Sí, sí, Jonathan, ok. Gracias por hacerme acuerdo. Tengo entonces a Yaneli, a Brian y a Jonathan para enviarles el link y que ustedes puedan descargar el software. Por cierto, Paul, no hubo ningún problema en la instalación del software, ¿no? No, ningún problema, todo bien. Ok, ok. Bien, chicos, entonces voy a poner en un canal de YouTube este video y pondré también el link allí para que ustedes puedan verlo pues y quede allí además colgado para cuando en algún otro momento se les presente la necesidad de revisar ciertas cosas y ciertos conceptos, ¿no? Entonces, perfecto, damos por finalizado el webinar de esta semana. Les agradezco por su presencia en esta sesión y los invito a participar en el webinar que tendremos entonces el próximo día sábado. Muchas gracias, que tengan un feliz feriado ustedes y toda su familia.